Hatshepsut. La faraona borrada y el secreto oscuro. Revelado por su ADN. En el tapiz milenario del antiguo Egipto, el nombre de Hatshepsut resuena con una fuerza singular. Mucho antes de que Cleopatra fascinara a Roma, otra mujer desafió las normas de una civilización dominada por hombres, ascendiendo al trono para convertirse en el rey de un imperio en su apogeo. Su reinado fue una era dorada de paz y prosperidad, pero su legado fue brutalmente borrado de la historia, hasta que la ciencia moderna y una diminuta doble hélice reescribieron su destino final. El desafío de la regencia de cuidadora a faraona. Nacida alrededor del 1507, Hatshepsut era hija del faraón Tutmosis I y su esposa principal, Ahmose. Heredó no solo la sangre real y divina, sino también una formación excepcional en teología, administración y diplomacia. Los sacerdotes de Amón ya susurraban sobre el favor de los dioses, una profecía que ella misma pareció abrazar. Su primer paso en la escena política fue un movimiento de necesidad. Se casó con su medio hermano, Tutmosis II, para asegurar la pureza de la línea real. La unión fue pragmática y produjo una hija, Neferura, pero el heredero varón fue Tutmosis III, hijo del rey con una esposa secundaria. Cuando Tutmosis II murió inesperadamente, el joven heredero era apenas un niño. Hatshepsut se adelantó, asumiendo el papel de regente, la cuidadora de la corona. Lo que comenzó como un interinato pronto se transformó en una ambición sin precedentes. Con el respaldo de poderosos sacerdotes y asesores, Hatshepsut trascendió su papel. Comenzó a emitir decretos en su propio nombre, a usar los atributos reales e, incluso, a aparecer junto al niño rey en las inscripciones. Luego, en un acto que debió haber paralizado al mundo antiguo, se declaró a sí misma faraona, la encarnación viviente de un dios en la tierra. Para legitimar este golpe de audacia, tejió un relato que redefinió su origen, la narrativa del nacimiento divino. En los relieves de los templos, proclamó ser hija del dios supremo Amón, quien había tomado la forma de su padre para concebirla. Esto transformó lo que podría haber sido visto como blasfemia en una voluntad divina. Su ascenso no era ambición personal, sino un derecho de nacimiento, un reinado de paz y arquitectura monumental. La nueva faraona abrazó por completo los símbolos de la realeza masculina. El tocado nemes, el faldellín real e incluso la ceremonial barba postiza. Pero esto no era un intento de disfraz. Era una declaración política y teológica. El alma de un gobernante, para ella, trascendía el género. Su visión no fue la conquista militar, sino la estabilidad a través de la prosperidad. Bajo su mano, Egipto floreció. Reabrió rutas comerciales olvidadas, impulsó la economía y, sobre todo, se embarcó en proyectos de construcción que hoy son testamento de su magnificencia. Su obra cumbre fue el templo mortuorio de Deir el-Bahari, cerca de la moderna Luxor. Este monumento, tallado en los acantilados y ascendiendo en terrazas majestuosas, no fue solo arquitectura, sino una autobiografía de piedra, narrando su nacimiento divino y su gloriosa coronación. Uno de sus logros más célebres fue la expedición al legendario país de Pont, un reino distante conocido por el incienso, el oro y los tesoros exóticos. La expedición regresó con marfil, ébano, pieles de leopardo y, de manera notable, árboles vivos de mirra, plantados en los jardines de su templo. Este fue un triunfo de la diplomacia y el comercio, una declaración de que el Egipto de Hatshepsut estaba abierto al mundo. Durante 2 décadas, su gobierno trajo paz, una revitalización artística sin precedentes y una prosperidad que colocó a Egipto en la cúspide de su brillantez cultural. El borrado histórico. El borrado histórico y el misterio de la momia. Sin embargo, la historia tiene poca piedad con quienes desafían sus reglas. Tras su muerte, su sucesor, Tutmosis III, quien ahora era adulto y el único faraón reconocido, lanzó una campaña sistemática para borrarla de la memoria. Sus estatuas fueron destrozadas, su nombre cincelado de las inscripciones y sus imágenes desfiguradas. Durante siglos,
Hatshepsut se convirtió en un espectro, su historia un enigma, su cuerpo perdido, su tumba vacía. El misterio persistió hasta principios del siglo XX, cuando el arqueólogo británico Howard Carter, años antes de su famoso descubrimiento de Tutankamón, tropezó con una modesta tumba en el Valle de los Reyes, catalogada como Cap 260. En su interior, había dos momias. Una llevaba el nombre de Sitraín, la nodriza real de Hatshepsut. La otra, sin marcar, yacía descartada en el suelo. La revelación del ADN, un final trágico y cotidiano. La momia descartada de Cap 260 permaneció como una candidata incierta hasta que, en el siglo XXI, la tecnología moderna se encontró con la historia antigua. Cuando los científicos consiguieron analizar el ADN de los frágiles restos, lo que descubrieron cambió la comprensión sobre la faraona y el fin de su vida. El análisis genético, junto con la evidencia de un molar encontrado en una caja de ofrendas con el nombre de Hatshepsut, confirmó su identidad más allá de toda duda. La momia era efectivamente la gran Hatshepsut. Pero el ADN también reveló una historia más oscura e inquietante sobre su salud. La faraona padecía diabetes y obesidad, y lo más sorprendente, sufría de un cáncer que se había extendido por su cuerpo. El misterio de su muerte, a menudo envuelto en especulaciones de asesinato o maldiciones, se resolvió con una trágica ironía cotidiana. La mujer que desafió la tradición para convertirse en un dios viviente murió de una enfermedad. Además, la investigación sugirió que pudo haber acelerado inadvertidamente su propia muerte. Un frasco de cosméticos encontrado en su tumba, posiblemente destinado a calmar una afección cutánea crónica, contenía una loción compuesta de ingredientes que se demostró que eran cancerígenos. Así, la reina que se convirtió en rey, el volcán de ideas cuya ambición y genio redefinieron un imperio, tuvo un final silencioso y humano. Su ADN no solo rescató su nombre del olvido, sino que también desveló la vulnerabilidad que yacía oculta bajo la barba falsa y la corona doble de Egipto, ofreciendo un final irónico y conmovedor para una de las figuras más grandiosas y borradas de la antigüedad. Su historia es un recordatorio de que, bajo el oro de la realeza, la fragilidad de la vida nos iguala a todos. El reencuentro con un misterio olvidado. El comienzo de esta extraordinaria saga se remonta a 1903, cuando el egiptólogo Howard Carter, antes de su famoso hallazgo de Tutankamón, descubrió una modesta tumba, la Cap 60, en el Valle de los Reyes. Carter tomó notas, selló el lugar y continuó con otras exploraciones. Nadie sospechó que las dos momias femeninas allí encontradas, una identificada como Sitraín, la nodriza real, y otra anónima, se convertirían en la clave para desentrañar un enigma de más de 3.000 años. 100 años después, en 2007, el Dr. Zahi Hawass, jefe de arqueólogos de Egipto, decidió reabrir la tumba olvidada. Armados con la tecnología más avanzada, escáneres de tomografía computarizada, CT, herramientas de extracción de ADN y una renovada curiosidad, su equipo examinó meticulosamente los restos. La momia en el sarcófago era, efectivamente, Sitraín. Pero la segunda mujer, sin marcar, de complexión robusta y con los brazos cruzados en una pose indiscutiblemente real, era un completo enigma. La gran revelación llegó de un lugar inesperado. Una discreta caja de madera, hallada en un área de almacenamiento del Museo del Cairo, marcada con el cartucho real de Hatshepsut. Dentro, había un único diente, preservado por 3 milenios. La conexión forense perfecta. El equipo científico no tardó en comparar la mandíbula de la momia misteriosa de la Cap 60 con el diente de la caja real, utilizando los escaneos de CT. El resultado fue un ajuste perfecto. La raíz del diente encajaba con precisión milimétrica en el hueco del maxilar superior de la momia. Una conexión forense tan concluyente como la más moderna prueba de ADN. La momia olvidada no era una mujer común.
Era la propia reina faraona Hatshepsut. La noticia causó un impacto mundial. La reina largamente perdida no había sido encontrada en la grandiosidad de un sepulcro real, sino al lado de la nodriza que la sostuvo en su infancia. Sin embargo, lo más asombroso aún estaba por llegar: el ADN y la narrativa oculta de la tragedia. El siguiente paso, la extracción de ADN de huesos y tejidos antiguos, es una tarea casi imposible debido a los aceites, resinas y sales de la momificación que destruyen el material genético. No obstante, con técnicas avanzadas de amplificación por PCR y análisis de ADN mitocondrial, los investigadores, liderados por los doctores Angelique Corrals y Yahya Gad, lograron recuperar fragmentos de código genético. Las secuencias fueron comparadas con otras momias reales de la 18 dinastía, incluidos Tutmosis Pisno y Ahmose Nefertari. Los resultados fueron inconfundibles. La momia de la Khafre-Setenta pertenecía a la línea materna de la dinastía real de Egipto. La reina, finalmente, había hablado a través de su sangre, pero los escaneos de CT revelaron más que solo su identidad. La momia, que se estimaba en unos 50 años al morir, consistente con su reinado, mostraba signos de una enfermedad devastadora: lesiones óseas, una estructura esquelética quebradiza y depósitos de grasa que indicaban obesidad severa y diabetes avanzada. Lo más impactante fue la evidencia esquelética de cáncer de hueso metastásico, la ironía de la belleza y el veneno lento. Durante siglos, los eruditos especularon sobre un posible asesinato o envenenamiento político. La ciencia moderna reveló una historia distinta y cruel. Hatshepsut estaba muriendo lentamente desde dentro. La causa de este sufrimiento se desprendió de un objeto en principio insignificante hallado entre sus pertenencias: un pequeño frasco de alabastro, aún débilmente perfumado tras milenios. El análisis químico identificó rastros de benzopireno, un compuesto similar al alquitrán conocido hoy como un potente carcinógeno. En el antiguo Egipto, los bálsamos y ungüentos para la piel a menudo contenían resinas, brea y aceites. Hatshepsut, conocida por su devoción a la pureza ritual y su imagen, probablemente usaba estas mezclas a diario como parte de su rutina de belleza y cuidado. En su afán por preservar su salud y divinidad, la faraona aplicó sin saberlo un veneno de acción lenta. Su propio ADN respaldó esta conclusión, revelando una predisposición a trastornos metabólicos, una vulnerabilidad heredada que la hacía especialmente susceptible a las toxinas de sus cosméticos. La ironía es conmovedora. La reina que dominó su mundo fue víctima de los mismos rituales destinados a preservar su divinidad. El bálsamo que buscaba suavizar su piel estaba carcomiendo sus células. El aroma de la inmortalidad se convirtió en el aliento de la muerte, de usurpadora a visionaria. Un legado resucitado. Los científicos pudieron reconstruir sus meses finales. Una gobernante poderosa, debilitada y con dolor. Esto explica el repentino declive de su autoridad, la transición a Tutmosis III y el silencio histórico en torno a su muerte. Ella no fue depuesta. Sucumbió a la fragilidad de la carne y la crueldad de la química. Tras su muerte, Tutmosis III, lo joven que ella protegió, se convirtió en el hombre que intentó borrarla, eliminando sistemáticamente su nombre y rostro de los monumentos para restaurar el orden patriarcal. Sin embargo, su templo sobrevivió, y su historia susurró a través de relieves y ruinas, esperando que la ciencia la resucitara. La redescubierta de su momia y la confirmación de su ADN, junto con el hallazgo del ungüento cancerígeno, la transformaron de un mito distante a una mujer, brillante, imperfecta y trágicamente humana. Los egiptólogos modernos ven ahora a Hatshepsut no como una usurpadora, sino como una visionaria. Su decisión de gobernar como un rey, portando la barba ceremonial, no fue un engaño, sino una estrategia política. Al encarnar los poderes masculino y femenino, creó una nueva forma de legitimidad, un equilibrio divino que reflejaba el principio cósmico de Maat, la armonía del universo. Su arquitectura,
como las terrazas de Deir el-Bahari. Reflejaba esta unidad entre cielo y tierra. Seit ihrer offiziellen Identifizierung im Jahr 2000 galt der Fall Hatschepsut, der Königin, die zum König wurde, als abgeschlossen. Die gefundene Zahnlücke bestätigte die massigere Mumie in Grab Khafaus 60 als die legendäre Herrscherin, die in 2 Jahrzehnten Regierungszeit Ägypten mit Intellekt statt Furcht und Konstruktion statt Eroberung zu neuer Blüte führte. Doch wie so oft im Reich der Prominenten, ob alt oder neu, ist der scheinbare Abschluss nur der Anfang einer viel größeren, komplexeren Geschichte. Neueste, hochmoderne Genomsequenzierungen von 2022 haben die sterblichen Überreste Hatschepsuts erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt und werfen Fragen auf, die nicht nur ihre eigene Biografie, sondern die gesamte Frühgeschichte Ägyptens umschreiben könnten. Das genetische Paradoxon. Blutlinien aus der Zeit vor den Pharaonen. Das ursprüngliche Ziel der Wissenschaftler war einfach Bestätigung der Abstammung und Klärung der Todesursache. Was das Team um den berühmten Ägyptologen Dossahi Hawass und später unabhängige Labore jedoch in den mitochondrialen DNA-Fragmenten, die die mütterliche Linie abbilden, fand, war ein genetisches Paradoxon. Unerklärliche Marker. Die DNA-Anomalien passten nicht zu den bekannten ägyptischen Haplogruppen ihrer Zeit. Stattdessen schienen die Marker Tausende von Jahren weiter zurückzureichen und verbanden Hatschepsut mit einer unbekannten Population, die sogar den frühen Dynastien Ägyptens vorausging. Die Oasenverbindung. Wiederholte Tests zeigten Übereinstimmungen mit einem nicht identifizierten genetischen Cluster, der nur in wenigen uralten Überresten in der Nähe der östlichen Sahara gefunden wurde. Fossilien, die zeitlich vor dem Aufstieg der ägyptischen Zivilisation lagen. Die Implikationen sind atemberaubend. Trug Hatschepsuts Blutlinie das Erbe eines vergessenen Volkes? Die Spekulationen reichen bis zu den mysteriösen Anhängern des Horus, halbgöttlichen Wesen, die in alten Texten als Herrscher vor den Pharaonen beschrieben werden. Es ist, als würde ihre DNA selbst flüstern, dass die Ursprünge der ägyptischen Königsdynastie noch älter und rätselhafter sind, als Historiker je zu träumen wagten. Vom Mythos zur Biologie. Die Erklärung für das Männliche, doch die Entdeckungen gehen über die reine Ahnenforschung hinaus. Die DNA-Daten boten auch eine biologische Erklärung für die ikonische Darstellung Hatschepsuts, die oft mit Pharaonenbart und maskuliner Statur abgebildet wurde, bislang als reines politisches Statement interpretiert. Körperliche Merkmale. Mutationen in der mitochondrialen DNA beeinflussten offenbar die Melaninproduktion und Knochendichte. Einige Forscher vermuten nun, dass diese genetischen Eigenschaften zu einem robusten, von der Norm abweichenden Erscheinungsbild beitrugen, was die maskuline Darstellung nicht nur zu einem politischen Akt, sondern auch zu einer spiegelbildlichen Darstellung ihrer genetischen Andersartigkeit machen könnte. Die Außenseiterin-Hypothese. Vergleichende Tests mit den Mumien ihrer königlichen Verwandten Thutmosis II. Und III. Zeigten zwar partielle Übereinstimmungen, aber auch eine deutliche genetische Divergenz in ihrer mütterlichen Linie, die in keinem anderen Zweig der Thutmosiden-Dynastie existierte. War ihre Mutter, Königin Ahmose, tatsächlich von einer Linie, die aufgrund ihrer einzigartigen Abstammung als sakral angesehen wurde? Die faszinierendsten, wenn auch in akademischen Kreisen umstrittenen Hinweise deuten sogar auf genetische Sequenzen hin, die an nicht-afrikanische antike Populationen aus Mesopotamien und Anatolien erinnern. Sollte dies zutreffen, würde es eine kulturelle und genetische Vermischung beweisen, die weit vor der offiziellen Geschichtsschreibung stattfand. Hatschepsuts Blutlinie hätte den Nil weit überschritten. Gesundheitliche Enthüllungen und das Geheimnis der Balsamierung. Die Untersuchung des nuklearen DNA, der vollständige genetische Bauplan, brachte auch Klarheit in die Spekulationen um ihren Tod. Todesursache. Anstatt des lange angenommenen Knochenkrebses oder Diabetes deuten die neuen Daten auf eine Autoimmunerkrankung hin, möglicherweise Lupus oder eine seltene endokrine Störung. Diese Krankheit könnte ihre geschwollenen Gesichtszüge, die Brüchigkeit der Knochen und das ungewöhnliche hormonelle Gleichgewicht erklären. Alles Merkmale, die sie möglicherweise dazu zwangen, die aufwendigen Kopfbedeckungen und Pharaonenbärte zu tragen.
Doch die größte Überraschung verbarg sich in der Harzbasis ihrer Mumifizierung. Die Wissenschaftler entdeckten pflanzliche Verbindungen, die einem modernen Weihrauchöl ähnelten, aber zusätzliche, nie zuvor dokumentierte organische Komponenten enthielten. Die Massenspektrometrie enthüllte eine Konservierungstechnik, die ihrer Zeit weit voraus war. Möglicherweise ein ererbtes Wissen. Ein Vermächtnis in Daten, die Königin, die nie vergessen werden sollte. Die DNA Hatschepsuts hat etwas vollbracht, was die Geschichte nicht konnte. Sie hat gesprochen. Die strangartigen Codes, die einst ihren Körper verrieten, haben nun ihr Vermächtnis bewahrt. Von der Stille eines vergessenen Grabes zur Lautstärke moderner Sequenziermaschinen. Hatschepsut ist wiedergeboren. In Daten, in Entdeckung, in Erinnerung. Die Debatte tobt, während Traditionalisten die Forschung als Jagd nach Mythen abtun, sehen andere in ihr den unvermeidlichen Beweis, dass die offizielle Geschichte Ägyptens umgeschrieben werden muss. Hatschepsut, die Frau, die es wagte, die Götter herauszufordern, wurde selbst zu einer, nicht durch göttliche Offenbarung, sondern durch trotzige Beharrlichkeit. Ihr wahres Wunder ist nicht, dass sie Ägypten regierte, sondern dass sie unsere Vorstellungskraft noch immer beherrscht, Tausende von Jahren, nachdem ihre Stimme verstummte. La Reina Faraón, que desafió a la historia, vuelve a desafiar a la ciencia. Durante milenios, el antiguo Egipto ha sido la cuna de la civilización, la matriz de dinastías y el pináculo de la realeza divina. Pero ahora, un proyecto de secuenciación de ADN de alto secreto amenaza con desmantelar no solo la cronología que conocemos, sino el fundamento mismo de la realeza faraónica. Los verdaderos dioses que precedieron a los reyes podrían no haber sido deidades celestiales, sino antecesores biológicos con una herencia genética anómala. Una herencia que, según las alarmantes sugerencias de los datos preliminares, fue celosamente custodiada por los faraones como la verdadera fuente de su poder divino. El foco de esta revolución genética recae sobre una de las figuras más fascinantes y audaces de la historia. La faraón Hatshepsut no solo desafió a su época al asumir la corona de rey, sino que miles de años después, su propia biología parece desafiar el tiempo y la historia de la humanidad. Nanotecnología. Desentierra el misterio. En el año 2025, un audaz consorcio internacional de genetistas, arqueólogos y especialistas en nanotecnología lanzó un proyecto que cambiaría para siempre la egiptología. El plan, denominado extraoficialmente Proyecto Génesis Faraónico, era ambicioso. Secuenciar el ADN de todas las momias reales conocidas, desde el reino antiguo hasta el nuevo, utilizando la última generación de nanotecnología para obtener lecturas precisas de material genético extremadamente degradado. El objetivo oficial era trazar la evolución genética completa de los gobernantes de Egipto. Querían mapear las enfermedades, las relaciones familiares y los patrones migratorios que moldearon a la élite gobernante a lo largo de 3 milenios. Los resultados iniciales han superado, y a la vez aterrorizado, a los propios investigadores. Los datos preliminares que conciernen a Hatshepsut son el epicentro de la tormenta. La anomalía genética de Hatshepsut. En el corazón del escándalo se encuentran unas anomalías genéticas descubiertas en el genoma de Hatshepsut. Estos no son simplemente marcadores de una enfermedad hereditaria o de un linaje inusual. Se trata de secuencias genéticas completamente inesperadas, que no encajan en el perfil genético típico de la población del Nilo de su era, ni de las dinastías contemporáneas. Hay fragmentos en su código que parecen extranjeros, como si el eslabón evolutivo de ese material faltara por completo en el registro humano conocido. Susurró una fuente cercana al equipo de secuenciación bajo condición de anonimato. Pero la verdadera bomba reside en las faint echoes, débiles ecos, de estos mismos marcadores anómalos que, según los resultados de vanguardia, se han detectado en las momias de los primerísimos reyes de la primera dinastía. Si esta correlación se confirma, la implicación es monumental. El concepto egipcio de Fome, de divinidad de sus reyes, no era una mera propaganda religiosa, sino una directiva biológica. La realeza se basaría en la preservación meticulosa de una herencia genética antigua y excepcionalmente distinta.
El linaje faraónico, de Menes a Cleopatra, podría ser una cadena ininterrumpida de guardianes de un genoma inusual, remontándose a un origen muy anterior al 3500 a.C., el secreto bajo sello gubernamental. A pesar del potencial de estos descubrimientos para reescribir los libros de historia, la comunidad científica ha sido testigo de una censura sin precedentes. Ciertas secuencias clave del ADN de Hatshepsut permanecen hoy en día encriptadas bajo un estricto sello gubernamental. Su publicación se ha demorado, oficialmente, alegando protocolos de privacidad para restos antiguos. Una excusa que, dada la naturaleza pública y la relevancia histórica de una figura como Hatshepsut, resulta completamente insostenible. Los rumores que circulan en los círculos académicos de élite sugieren una verdad mucho más explosiva: el origen anterior a Egipto. La data biológica no solo confirma un linaje más antiguo que las dinastías, sino que apunta directamente a una civilización o grupo humano que existió en la región mucho antes de que se unificara el Alto y Bajo Egipto. Esta civilización perdida, o pueblo ancestral, habría sido la verdadera fuente del conocimiento y la estructura que luego daría forma al estado faraónico. El famoso adagio que reza que los faraones fueron precedidos por los que vinieron antes, a menudo interpretados como dioses, comienza a leerse como una verdad velada, un testimonio biológico. Mitos celestes, sus evidencia biológica. La información encriptada podría, supuestamente, establecer un vínculo tangible y biológico entre los mitos de Egipto sobre sus orígenes celestiales y la realidad física de un genoma único. ¿Podría esta herencia inusual ser la prueba de una mezcla genética que la antigüedad interpretó como una intervención divina? El verdadero legado de la reina rey, Hatshepsut, la mujer que desafió a los dioses y a los hombres para convertirse en la quinta faraón de la 18 dinastía, continúa siendo una figura de misterio. Sus colosales obeliscos, su audaz expedición a Punt y su reinado de prosperidad son hitos conocidos, pero su verdadero legado puede estar codificado en los nucleótidos de su ADN. El enigma genético de Hatshepsut se ha convertido en una cuenta regresiva para la egiptología. La pregunta que nadie se atrevió a hacer en miles de años: ¿quién verdaderamente gobernó antes del primer rey de Egipto?, está ahora siendo respondida por la ciencia de manera que podría forzar a la humanidad a reescribir su propia historia. El despertar de esta verdad, enterrada bajo las arenas y custodiada por el código genético de los faraones, solo ha comenzado. El mundo puede no estar listo, pero los datos, según la fuente anónima del equipo de investigación, ya existen.